Les damos la bienvenida a todos ustedes el día de hoy. Gracias damos al Señor por permitir reunirnos a través de este medio. Vamos a empezar esta reunión con una oración. Los invito a inclinar sus rostros. Señor, gracias te damos por permitir reunirnos con todos nuestros hermanos, por permitir reunirnos y poder usar este medio, Dios mío, para poder compartir tu palabra. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Gracias por cuidarnos. Gracias por la salud que nos das. Gracias porque provees, Señor, en nuestras casas. Señor, gracias por Jesucristo, tu Hijo, Dios mío, quien murió en la cruz y resucitó, Dios mío, y nos dio esperanza viva, Dios mío. Gracias, Señor, por permitir compartir tu palabra con muchas personas, Dios mío. Sé que es tu voluntad, Dios mío, el que estemos reunidos aquí, el que podamos conocerte, Dios mío. Porque ¿cómo hemos de alabarte si no te conocemos, Señor? Gracias, Dios mío. Y perdónanos, Señor, si hemos pecado, Dios mío, durante esta semana, en nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Perdónanos, Señor, y te pedimos, Dios mío, que tú puedas ayudarnos a crecer en ti, Dios mío, y a que nosotros podamos mostrar la luz, Señor, que reside en nosotros, la luz que es Jesucristo, Dios mío. Ayúdanos a caminar, Dios mío, firmes y adelante, Señor, teniendo nuestra mirada puesta en Jesucristo, tu Hijo, el dador de la vida. Gracias, Dios mío, y empezamos en tu nombre esa reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice en Salmos capítulo 34 del 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los invito a que todos ustedes nos puedan acompañar y alabar al Señor en esta mañana. Invitamos al Ministerio de Alabanza. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Ese Rey lo confiesa mi ser, ese Rey de los siglos. Mi vida la rinda a sus pies, el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Ese Rey lo confiesa mi ser, ese Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey, eres
Eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el rey, de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 34, versículo del 4 a 5. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. En esta mañana los invito a que podamos aprender de su palabra. Invitamos al siervo del Señor, el pastor Norberto Pari. Amados hermanos, hermanas, les saludo con el amor del Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. En este día
Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más juntos a través de este medio para poder compartir la bendita y poderosa palabra de Dios. El mensaje de hoy es: Pedro niega a Cristo Jesús. Según San Lucas, capítulos 22, versículos 54 a versículos 62. Antes de dar lectura a la palabra de Dios, invito a que podamos inclinar nuestros rostros cerrando nuestras vistas y orar. Padre eterno, Dios soberano, damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias porque nos permitiste estar una vez más ante tu presencia para poder compartir tu bendita palabra. Señor, rogamos que tú abras nuestro entendimiento y que tú hables a cada corazón. Señor, permita y controla nuestros pensamientos y abra nuestra sabiduría para recibir tu palabra. Ruego, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, bienvenidos en este día. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor según San Lucas, capítulos 22, versículos 54 a versículos 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro niega a Cristo. Pero hermanos, antes que Pedro negara a Jesucristo, Jesús preparó el camino hacia la cruz. Mateos capítulos 16, versículos 13 hasta versículos 27, dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti,
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». Jesús estaba preparando el camino hacia la cruz. Jesús estaba diciendo a sus discípulos que era necesario ir a la cruz, morir en la cruz, resucitar al tercer día. Jesús revela que es importante por cada uno de nosotros. Mateos capítulo 26, versículos 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y los dijo: «Dormid ya, descansad, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Que sus discípulos, Pedro, sus dos hijos de Zebedeo, que debían estar acompañando a Jesús, pero ellos se quedaron dormidos. Y Jesús le dice: debemos velar. En San Juan capítulo 14 nos dice la palabra del Señor: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Es la promesa de Dios para sus discípulos. Es la promesa de Dios hoy para cada uno de sus seguidores. Es la promesa de Dios para usted como para mí. Jesús preparando el camino hacia la cruz.
Jesús por excelencia era un maestro que enseñaba con estas palabras tan claras y sencillas para que sus discípulos podían guardar la predicación del Señor. Lucas capítulos 22 versículos 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La traición y el arresto de Jesús. 47 del mismo capítulo, versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12 que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús fue traicionado y arrestado. Un Pedro que había prometido ir hasta la muerte. Y un Pedro que ahora, versículos 54, 55, vemos siguiendo de lejos. Lo prendieron, lo llevaron, versículo 54, y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Un hombre que había prometido estar firme, un hombre siempre que tomaba la palabra primerito. Ahora lo vemos lejos. Dios Jesús le dice: Pedro, cuidado, Satanás quiere zarandearte. Le había advertido a Pedro. Pedro era el blanco de Satanás. De acuerdo con Pedro, amados hermanos, todos somos blancos de Satanás hoy en día. En 1 de Pedro, capítulos 5, versículos 8 nos dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo está alrededor de nosotros, dice la palabra del Señor, buscando a quien devorar. Jesús le había advertido a Pedro. Pedro le seguía desde lejos. Pedro había dejado de estar cerca. Se había olvidado quizás. Pedro estaba lejos. Otras indicaciones de seguirlo de lejos para Pedro: la confianza de Pedro en sí mismo. Pedro comenzó a confiar en sí mismo. Pedro no estaba guardando la palabra. Pedro estaba confiando en su fuerza, quizás en su sabiduría, quizás en su habilidad. En vez de Pedro estar orando, en vez de estar clamando, Pedro se quedó dormido. Pedro se quedó dormido.
y estaba lejos. Pedro se sentó entre los acusadores de Cristo. Pedro estaba con esa multitud que decía: crucifícale, crucifícale. En vez de estar cerca a su maestro. Seguramente por las supuestas ventajas que Pedro pensó de seguirle de lejos. Quizás él pensó, podía no estar reconocido como un discípulo. Pensó, podía escapar de la persecución. De repente él pensó, si yo me acerco, me van a reconocer y a mí también me van a arrestar. Buscó la seguridad de su persona, buscó la seguridad de su familia. Tan solamente las cosas de este mundo. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo 6:25: porque todo el que quisiera salvar su vida, la perderá. Y Pedro tan solamente quería salvar su vida. Seguramente su familia. Amados hermanos, la multitud es su búsqueda de un discípulo. Versículo 56. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó. Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Jesús era el centro de la discusión de la multitud. Todos comentaban, sacaban sus propias conclusiones. Seguramente otros decían: mira cómo lo hacen. Otros de repente decían: hacían tantos milagros y ahora mira cómo está amarrado, cómo está arrestado, cómo está. La multitud tal vez estaba más interesado en Jesús de lo que usted piensa. Hoy en día, la multitud de igual manera está, hermanos, diciendo: ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué Dios aquí? No nos damos cuenta que estamos como Pedro, alejándonos, dejándonos. La multitud tal vez está más interesado en Jesús de lo que usted piensa. Dijo una criada: también este estaba con él. Porque Pedro se había mezclado para no ser reconocido. Pero lo reconocieron y dijo. Pero Pedro contesta: amados hermanos, mujer, no lo conozco. No soy uno de ellos. El mundo está buscando personas que se identifiquen con Jesús. Piense en el efecto que Pedro pudo haber tenido sobre la multitud. Pero en lugar de eso, Pedro negó de nuevo a su Señor. No lo soy. Se equivocaron conmigo. No lo conozco. Qué terrible, amados hermanos. Un hombre que estaba dispuesto para todo. Un hombre que estaba dispuesto hasta dar su vida. El Señor es su mirada a Pedro.
versículos 60 del capítulo 22. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mientras Pedro se defendía diciendo: no lo conozco, el gallo cantó. El reloj del gallo sincronizado con el cielo, se escuchó esa armonía. Solo un gallo. Pero para Pedro significó una convicción. A Pedro le tocó el corazón. Entonces, mirando el Señor, miró a Pedro. Jesús miró a Pedro cuando éste lo negó. Era un momento tan difícil para Pedro. Un momento tan difícil en su vida. Seguramente era como una bomba. Jesús miró a Pedro cuando cantó el gallo. ¿Qué había en esa mirada, amados hermanos? Había ira, había cólera, rabia, enojo, había reproche, discriminación, censura, desaprobación, queja, autodestrucción. Había condenación en esa mirada, había maldición en esa mirada, había sentencia en esa mirada, pena y castigo. Amados hermanos, no había ni ira, ni reproche, ni condenación. Había una mirada de dolor, una mirada de sufrimiento, una mirada de padecimiento y molestia, una mirada de martirio y daño, una mirada de misericordia, una mirada de compasión y lástima, piedad y ternura, una mirada de humanidad. Había una mirada de compasión, una mirada de piedad, una mirada de lástima y misericordia, una mirada de clemencia y solidaridad, una mirada de ternura, una mirada de cariño y afecto, una mirada de dulzura, estima y apego. Jesús miró a Pedro con un amor profundo. Pedro, acabado se sintió. Hermanos, muchas veces nosotros nos alejamos de Dios. Muchas veces dejamos de lado la palabra del Señor y nos alejamos como este Pedro. Muchas veces lo negamos, creyendo en nuestros pensamientos, creyendo,
fe en nuestra sabiduría, en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, en las cosas de este mundo. Pero Jesús había advertido, había preparado a sus discípulos que ganaría el hombre si ganara todo el mundo. ¿Qué recompensa daría al hombre a su alma? Para concluir, amados hermanos, el Señor todavía no había concluido su obra en Pedro. No había concluido su obra en Pedro. Sabemos, hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un plan para cada uno de nosotros, nos dice en Jeremías. Y tenía un plan y un propósito para Pedro. Por eso es que miró con ese dolor, misericordia y compasión y ternura. Aunque Pedro pensó que todo había terminado. Versículo 62 nos dice: Pedro salió de la multitud aparte y lloró amargamente. Pedro dijo: ¿qué hice? Pedro dijo: ¿por qué? Hermanos, después de la resurrección, Pedro fue comisionado de nuevo. El Señor perdonó a Pedro. Y Él lo puede perdonar a usted hoy. Amado, de repente estamos como Pedro lejos. De repente estamos confiando en nuestros bienes. De repente estamos confiando en nuestra sabiduría. De repente estamos escuchando tan solamente en nuestro corazón nada más. De repente estamos más preocupados en las cosas de este mundo. ¿Qué será de mi familia? O de repente estamos en un momento tan difícil como Pedro, que se encontraba destruido, llorando amargamente. Hoy es el día. Dios le puede restaurar. Dios le puede bendecir. Si usted retorna a Jesús hoy, si usted reconoce que falló, que pecó, que es pecador y se arrepiente, Dios le puede restaurar a usted y su familia, puede restaurar en su trabajo, en su estudio, y puede bendecirle en gran manera. Necesitamos reconocer en este tiempo tan difícil. Los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos. El diablo está alrededor de nosotros, dice, para poder devorarnos. Tan solamente Él quiere que estemos lejos, como Pedro lo que había hecho en aquel entonces. Quiere destruir. Pero Cristo te está esperando. Da la oportunidad para que podamos volver hacia Él. Porque vendrá otra vez para dar recompensa. Le invito en esta mañana que podamos inclinar nuestros rostros y decir: Señor, ten misericordia de mí. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para poder, Señor, compartir tu bendita palabra. Muchas veces, Señor, nos encontramos lejos de ti. Muchas veces, Señor, nos alejamos de ti. Muchas veces nos quejamos, pero el que, Señor, se aleja somos nosotros. En esta mañana, Señor, puedes tocar nuestro corazón, perdonar nuestras faltas, nuestras iniquidades. Señor, estamos arrepentidos.
Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Ruego, Señor, que tenga misericordia. Ruega, Señor, que puedas, Señor, restaurar las familias. Señor, tú lo puedes restaurar, Señor, aquella familia, aquella persona, Señor, que está lejos. Tú puedes tocar su corazón. Puedas, Señor, bendecirlo, porque tu amor es grande. Y, Señor, gracias, muchísimas gracias, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Kristu tatito omachistau nayan chuima hakumataki Espiasistau chama mampi chama kuchata irsusina Yakisinyan sayana pistau Kacanyana kanstui machista Umataki Kristo Yakisinyan sayana pista Kacanyana kanstui machista Umataki Kristo Respir Kristo Pitai arunaka marpokanyata atitiri atuktaita chama mampi wasaita nymunta yakisinyan sayana pista kacanyana kanstui machista umatati Kristo yakisinyan sayana pista kacanyana kanstui machista umatati Kristo Chamane haniut kiti Dios tatai humano karu hutiriroja huchanakapsa perdona waitawa Yakisinyan sayana pista kacanyana kanstui machista Umatati Kristo Yakisinyan sayana pista Kacanyana kanstui machista Umatati Kristo En este mundo de vanidad, riquezas no tengo yo, mas lo que tengo prestado es de mi buen Padre Dios. Riquezas no
mas lo que tengo prestado es de mi buen Padre Dios. Mas lo que tengo prestado es de mi buen Padre Dios. Cosas mundanas muy vanas son, no tienen ningún valor. Cosas mundanas muy vanas son, no tienen ningún valor. Cuando termine mi vida aquí, nada podré llevar. Cuando termine mi vida aquí, nada podré llevar. Cosas mundanas muy vanas son, no tienen ningún valor. Cuando termine mi vida aquí, nada podré llevar. Un día en los cielos tendré una mansión celestial. Con el Señor Jesús gozaré por la eternidad. Un día en los cielos tendré una mansión celestial. Un día en los cielos tendré una mansión celestial. Con el Señor Jesús gozaré por la eternidad. Con el Señor Jesús gozaré por la eternidad. Amén. Gracias al Señor por su palabra el día de hoy. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículos 6 al 9, nos dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y los esperamos el próximo domingo a través de este medio a esta misma hora. Bendiciones, hermanos.